7:56. Ayer leíamos una crónica ampliada de Marco Carrasco del diario Expreso, no, Universo, el colega es del Universo, analizando las causales o los actores que no han tomado en cuenta realidades para establecer recambios estratégicos o deferencias por determinados temas, no indiferencias, sino deferencias, propósitos, apego a temas que en materia de corrupción en toda la región latinoamericana, los culpables son, atiéndame bien la ciudadanía, ¿quiénes son culpables de la corrupción? La indiferencia popular y los empresarios, cómplices que abonan, o sea, le dan un respaldo a la corrupción sin querer queriendo, como dicen los muchachos en los barrios. Entonces, la experiencia de Argentina, por ejemplo, al calor de los acontecimientos del presidente Macri, que no resultó ser un estadista lucido, pues no. Acaba de cancelarle al coterráneo Jaime Durán Barba hace contados minutos o horas. Y bueno, Jaime también empalagoso, en fin, pero le culpa a él lo que le está ocurriendo al señor Macri. Seguramente debe ser eso porque le acaba de cancelar, ¿no? O agradecer los servicios para hacer más. ¿Cómo dice ahí la nota? Tenga la bondad. Sí, pues porque es gurú, pues aquí. Jaime. Bueno, muchas gracias por la generosa compañía. Nosotros pensamos que la Argentina sí es un espejo coyuntural. Creo que ustedes también me apoyarán en aquello, ¿no? Lo que no se debe hacer, por ejemplo. Entonces, el gobierno, el presidente de la República, o sea, el sector ejecutivo de una nación, es clave para entusiasmarnos en establecer recambios o consolidar formatos que vayan en beneficio naturalmente del Ecuador o del país en cualquier latitud del mundo. Pero si se dan por desentendidos en actos disimulatorios, yo creo que están haciéndose un daño terrible a menor distancia. ¿Cómo podríamos motivar a nuestro gobierno para que no cometa el error argentino? ¿De qué calibre son los errores argentinos, Fernando? Muchas gracias, respetable ex procurador. Le reservo para una pregunta que es muy, muy importante y para su experiencia ideal. Tenga la bondad, señor doctor Santos Albite. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor Medina, y a su audiencia. Mire, Gonzalo, esta es una lección para América y el mundo, diría esta primaria en Argentina, en la cual pues el pueblo vuelve a votar por personas que le defraudaron, que le estafaron, que le robaron y que uno creía sepultadas. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué sale del ataúd este muerto, verdad? Porque como usted bien indica, el gobierno siguiente no se encargó, no tuvo la valentía, no tuvo la claridad de poner una diferencia. Y dijo, muy bien, me dedicaré a componer la economía
y en manos de la justicia el que se llame a cuentas a los anteriores. Pero lo que no se dio cuenta el señor Macri es que la justicia que implantan estos gobiernos corruptos, estos populistas, es siempre a favor de ellos. Entonces se demora. No es que les absuelve, pero se demora. Entonces pasaron 4 años en que seguían libres. Grandes discursos, vamos a combatir la corrupción, se encontró gente que guardaba sacos de dinero en un convento, pues no les pasó nada, ahí siguen igualitos. Sí. Entonces la gente que es perspicaz dijo, este gobierno o es continuista o es tolerante, pero no pone una diferencia. No establece. No establece una diferencia con el anterior. En segundo lugar, la economía. La economía en un gobierno populista queda despedazada, ¿verdad? Pues lamentablemente los populistas crean un Estado inmenso que devora recursos. ¿Qué hay que hacer? Hay que cortar el Estado, hay que cortar el Estado. Crean instituciones ridículas, como existe en el Ecuador de esas agencias espaciales, ¿verdad? Con un montón de empleados. Bien, el señor Macri, en lugar de rebajar el Estado para equilibrar las finanzas públicas, lo que hizo es bajar la obra pública o subir los impuestos. Esto, en lugar de mejorar la economía del pueblo, le debilita. Entonces, los votantes dicen, ¿quién está ganando con estas medidas del gobierno de Macri? Los mismos siempre, los ricos, los grandes capitalistas. Quizás estábamos mejor en el gobierno anterior porque había este oropel que crean los populistas de la obra pública, de la carretera, de la refinería, del hospital inmenso. Obviamente mal hecho, pero ante los ojos de la gente se ve, ¿verdad? Entonces el señor Macri le faltó, yo creo, esa malicia, le faltó esa fortaleza, le faltó esa decisión de poner una distancia enorme con el gobierno anterior. Dijeron, sí es lo mismo, ¿no? Y por lo menos el otro, el populismo, nos da subsidios, trabajamos menos, las cosas son baratas, volvamos al populismo. ¿Por qué cambió el mundo, Gonzalo, en 1789 con la Revolución Francesa? Porque ahí sí los revolucionarios terminaron de un tajo con la guillotina al gobierno anterior, a la teocracia, a los reyes, a la corrupción, al abuso, con la guillotina. Un nuevo régimen y el antiguo régimen. Ahí sí el pueblo dijo, muy bien, aquí hay cambio. Pero en estos gobiernos tibios que suceden a los populistas, y realmente el populismo seduce, porque claro. Como que le da opia al pueblo a través de subsidios, de discursos. La señora Cristina, el señor Kirchner, eran unos grandes comunicadores, ¿verdad? El pueblo está triunfando, somos nosotros los que nos gobernamos. Entonces Macri, esa tibieza es el caldo de cultivo para que vuelvan los anteriores. Se necesita un tajo, fuera lo anterior, un cambio radical, que no lo hizo Macri. Ahí está el resultado. Muy bien definida su comparación y exhibida con todas las letras, doctor Santos. Ahora, yo le pregunto, Lolo Echeverría, a usted, doctor Medina, Lolo Echeverría señalaba, no importa si el líder ha sido elegido en las urnas con el voto de la mayoría, ni tienen importancia que hayan iniciado con altos índices de credibilidad y respaldo a su gestión. Cuando el modelo económico no funciona, los pueblos huelen a debilidad de su líder y le someten al cruel ambiente de la indiferencia. Es peor que la indiferencia que nos gestan las esposas cuando cometimos pecados mortales. No, es una broma de lunes. Es comprensible que el pueblo
rechace a quien eligió cuando descubre que le vendió un modelo que luego no tuvo la entereza de legitimarle, de aplicarle con todas sus letras y sus resultantes. Entonces, los malos líderes terminan mal, pues, como es obvio. Y eso no queremos que ocurra en ninguna parte del universo, de nuestra región, peor de nuestro país. ¿Qué remedio hay para eso cuando son indecisos, tibios? Sí han pasado sus excoidearios o coidearios, doctor Medina, por esos trances en algunas oportunidades, me he dado cuenta. Y claro, les ha ido mal, siempre va mal la tibieza. Entonces, para el caso ecuatoriano, ¿qué sugiere usted, ex procurador? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Primero, una satisfacción compartir este panel con el doctor Santos. Déjeme decirle que lo ocurrido en Argentina a mí me tiene descorazonado. Porque me pongo a pensar en dos modelos. El modelo del señor Maduro en Venezuela, con una situación en todos los órdenes que ya casi no tiene calificativos por lo horrendo que es el vivir en este momento en Venezuela sin alimentos, sin medicinas, sin hasta luz eléctrica. Sin agua. Sin agua. Sin Pero servicios. nos vamos a Argentina y pensamos en que el señor Macri pudo haber tenido algún éxito si es que aplicaba el modelo contrario al populismo del señor Maduro. Pero ocurre que el señor Macri casi tiene la misma situación del señor Maduro. ¿Y por qué, doctor? Porque lamentablemente los pueblos no siempre atienden los confusos, difusos, complejos principios de la ciencia y de la economía. Más bien se orientan o son susceptibles a creer, por ejemplo, en esos grafitis que aparecían en las paredes de la Argentina. Puto y ladrón, te queremos, Perón. Entonces, estamos perdidos. Como que se desconcierta. Uno se desconcierta. Y puto y ladrón, te queremos, Perón. Ese era al menos el graffiti que recuerdo se leía en las paredes de la Argentina. Y ese es el graffiti que en definitiva se reproduce en este momento. Cuando la restauración del populismo parecería que está a las puertas. Y está a las puertas porque los pueblos en esta línea de pensamiento dolorosamente piensan más en las bonanzas, aunque sean pasajeras, aunque sean no sustentables ni sostenibles en el tiempo, en esas bonanzas que les permite tener algo en forma de subsidios, en forma de cualquier otra cosa, que no entrañan incentivo real a la producción,
que es hacia donde deberían orientarse las acciones de los gobiernos. ¿Y por qué la producción no es cautivante para los pueblos? Porque significa esfuerzo. La gente le gusta el menor esfuerzo, lamentablemente. Claro, esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Uno el sábado es un hombre feliz, el lunes es un hombre un poquito amargado, una semana encima. Esa es la naturaleza. Al mediodía, ¿verdad?, del viernes ya nos ve cambiados. Ya nos ve cambiados. San Viernes. Y además, la historia de Latinoamérica y de ciertos países, ciertos continentes del subdesarrollo, que no ven en el emprendedor, en el empresario, en el creador de riqueza, un ídolo, alguien a quien seguir, un ejemplo al cual mirarse. Mire, Gonzalo, ¿por qué es grande los Estados Unidos? Por el trabajo de su gente, ¿verdad? Los emprendedores, los que han hecho dinero, Henry Ford, Rockefeller, los Mellon, actualmente los señores de Amazon, de Microsoft, es la gente. Y el común ciudadano lo ve como ídolo esos señores. Si usted va a una librería en los Estados Unidos, usted ve las biografías de estos grandes emprendedores que han creado riqueza, que se venden como pan caliente porque la gente quisiera aprender de ellos, de sus vidas. En cambio, los políticos pues están un poquito relegados. Aquí es exactamente lo contrario. Usted no encuentra en una librería una biografía del señor Luis Noboa, del señor Juan Marcos, del señor Mario Rivadeneira, por poner a alguien de la sierra, o de nuestro amigo Fidel Egas, ¿verdad? Claro. Que son empresarios dignos de mención. Si hicieran una biografía no venden 10 libros, claro, en su familia, ¿verdad? Esa es la diferencia aquí, los ídolos. Es que no son ejemplares para las ideologías, sino para la praxis. Entonces fueron triunfadores, siguen siendo triunfadores. Buena gestión administrativa, de conducción de sus negocios, de sus empresas. Han dado mucho trabajo a miles de gentes, en fin. Eso no le va, le vale, como dicen ahora, a la gente. Le vale a la gente, jamás nadie habla de ellos, ¿no? Pero en cambio nuestros héroes, Juan José Flores cuando era presidente de la República, falsificaba en la Casa de Gobierno la moneda, tenía la máquina para acuñar moneda en su dormitorio, pero es el héroe, ¿verdad? Entonces, los expresidentes, hay muy buenos, Velasco Ibarra, pero no tenemos el culto al trabajo, al éxito, al esfuerzo. Eso no es un valor. El doctor Camilo también. Mire, no quisiera hablar de todos porque hay Camilo, Galo Plaza. Galo Plaza. Claro. Pero es más, Galo Plaza fue un gran empresario. Sí. Él, por ejemplo, luego de la crisis del cacao, hizo sembrar el banano y salvó al Ecuador, el Ecuador moderno, las grandes carreteras, Santo Domingo, Los Colorados, la costa. Un gran presidente. Gracias a su presidencia, ¿verdad? El doctor Velasco Ibarra. Pero aquí no seguimos los ejemplos de gente creativa. No son valores para el ecuatoriano. El trabajo, el esfuerzo, el éxito. Repito, don Luis Noboa Naranjo, a quien nunca conocí, pero yo lo admiro. Un hombre que de la miseria, dicen que vendía lotería en las calles de Guayaquil, hizo la primera fortuna del país y el Ecuador le convirtió en el principal productor de banano del mundo, exportador, y tenía sus propios barcos. Usted haga una biografía de él, no le leen, pero ni regalada, ¿no? Esos no son valores. En cambio, los futbolistas, está muy bien el esfuerzo, pero no vemos con simpatía, no vemos como dignos de emulación el creador de riqueza. Más bien nos hemos dejado contagiar por esa nociva y venenosa campaña populista de que el rico es el ladrón, de que hay pobres porque hay ricos, los pelucones. Sí. Correa ya estigmatizó a todo el que crea riqueza, es un pelucón. Yo, en cambio, el líder,
populista, yo les voy a proteger de esos pelucones. Si los pelucones son los que crean riqueza, al revés, el que empobrece es el líder populista, ratero, porque ahí está el dinero robado. Entonces, mientras en nuestras escuelas, colegios, universidades, no se dé culto al verdadero creador de riqueza, que se le ponga como ejemplo de la sociedad. La riqueza no es un valor, el esfuerzo no es un mérito, el sacrificio para triunfar no es algo que nos interese. El señor procurador actual, y por eso la convocatoria, interesante la premisa que ustedes han elaborado y el método que utilicé para llevarles y conducirles a este desenlace en la plática. Y es que Íñigo Salvador, procurador del Estado, luego de la reunión que mantuvo con representantes de Odebrecht en los últimos días, Ana estuvo, se refirió a la determinación sobre cuáles son los parámetros que deben ser observados para que la empresa brasileña se digne, por favor, tenga la gentileza de indemnizar a nuestro país. Y claro, dos habilidosos funcionarios de estrategias de plática, de comunicación, de convencimientos, vinieron acá y el procurador los recibió de abrazos y se quedaron viendo, creo yo, la química les funcionó a las dos partes, ¿no? Y entonces ahorita, en mi opinión, el seguimiento que tenemos que hacer al procurador ecuatoriano es de celosísima característica, porque les dio la razón. Vea lo que dijo. Cunde la desmoralización, cunde el mal ejemplo, ese es un daño gravísimo que no puede ser cuantificado objetivamente, pero que probablemente una vez determinado el daño material, pueda ser ese el marco de referencia para la determinación del monto de daño inmaterial. La compañía Odebrecht jamás podrá imponer como condición para el pago de la indemnización el que el Estado ecuatoriano la vuelva a contratar. No estoy descartando por completo la posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano, pero cumplidas ciertas condiciones. Primero, Odebrecht actualmente es contratista incumplido del Estado. Primero hay que determinar, contrato por contrato, los rubros concretos de daño causado por Odebrecht. Yo le pregunto si lo tenemos ya al señor Douglas. Sí. ¿Cómo está, Douglas? Muy buenos días. Quiero que tenga la bondad, Douglas, de escucharle a nuestro ex procurador general del Estado, y no porque aquí esté presente, pero es dueño de otra factura, digamos, ¿no? Tiene otras características y otras condiciones. Y nos despierta certeza, nos despierta seguridad. Hombre de bien. Está con nosotros Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado y ex fiscal general de la Nación. Entonces, le queremos preguntar, ¿de qué manera Odebrecht trae una fórmula muy sinvergüenzona para hacerse de a buenas con los que fueron cautivados para hacer pésimos negocios para la víctima y buenos negocios para esta empresa brasileña? Vienen y le dicen, si tú me vuelves a dar contratos, yo te indemnizo. Y claro, me haces ganar 100 y yo te devuelvo unos 15 o 18. Me quedo con lo demás.
un negociazo, pues. Y además resulta perdonadísima. Y claro, el señor procurador Íñigo Salvador está como contento de que, claro, les dice, yo no voy a garantizarles de que ni se... Usted podría repetirle porque es una, como decían los antiguos, una expresión de trafacía, ¿no? Si hace esto, yo le... Pero no vaya a creer que yo le estoy... Pero claro, no descuento que... No, pues así no se puede. ¿Cómo le entiende usted, doctor Medina, lo que acaba de mencionar su sucesor en la Procuraduría General del Estado? Antes que preocuparnos el planteamiento de Odebrecht, que ya podemos intuir en qué dirección está, debe preocuparnos el planteamiento del Estado ecuatoriano. De ahí que acaba de escuchar de ahí que pienso que bajo el liderazgo de la Procuraduría General del Estado, con el concurso de todos los entes técnicos del poder público, deben tener, pienso que deben tener, una cifra o valor referencial o de referencia para discutirla en la mesa de debate. Valor de referencia que debería ser el resultado, primero, del análisis de los precios referenciales de cada uno de los contratos, porque la obra pública, la gran obra pública, no puede realizarse sino con estudios previos debidamente realizados, de los que nacen los precios referenciales, las especificaciones técnicas y las previsiones jurídicas. En segundo lugar, se debe establecer los precios previstos en cada uno de esos contratos para compararlos con los precios referenciales de los mismos producto de los estudios previos. En tercer lugar, se debe establecer los costos reales de cada uno de esos contratos, porque por la vía de los contratos complementarios y de otros mecanismos que hemos visto se han inventado en estos modernos tiempos, los costos reales son infinitamente superiores a los costos contractuales y estos con toda seguridad serán superiores a los valores referenciales. Pero en cuarto lugar, se debe también tomar consideración a la calidad de las obras hechas en virtud de esos contratos. ¿Y cómo se mide la calidad? Bueno, unos pues parámetros. Es el concurso técnico. Ya. Además hay fórmulas matemáticas para poder naturalmente medir la calidad, aunque hemos visto de insumos, que inclusive. Las calidades o no calidades de las obras públicas saltan a la vista. Así es. Pero esas cosas tienen que ser evaluadas por los que saben de la materia. ¿Cómo se llaman los que saben de la materia? De modo que... El caso de peritos. Perdóname, doctor De Medina. suerte que, decía Gonzalo, al menos esta cifra de referencia debe estar en la mesa del Procurador General del Estado para poder debatir sobre el tema del resarcimiento material, que es uno.
Pero hay otro que resulta en la práctica bastante imponderable, que es el daño inmaterial o moral que se ha causado al país con todo lo que hemos conocido. Al menos pongamos atención a lo primero en donde deben haber y hay datos objetivos para poder establecer valores. Y sobre esa base se podría establecer algún monto, vuelvo a repetir, en el orden del resarcimiento del daño inmaterial, o llamémosle daño moral, cuya cuantificación ya resulta más compleja porque no hay elementos objetivos para medirlos. Pero las aspiraciones, naturalmente, de los potenciales actores de devolución, igualmente posible, igualmente potencial, exigen no ellos dar y proveer al auditor o perito un inventario de todos los contratos que ha incumplido o ha cumplido mal, incumplido o ha cumplido mal, ni de anticipar un acuerdo de renegociación o de reparación, fijando una alícuota por los ítems que usted acaba de mencionar, doctor Medina. No hemos oído eso. Dice, si me dan nuevamente otros contratos, de ahí le doy una parte de ellos como indemnización a los que yo le fallé al comienzo. Perdóneme, Gonzalo, que Perdone, le interrumpe, doctor, pero me parece que ese tema ni siquiera debe ser materia de análisis en las mesas de pero eso es discusión. lo que dice, ahí le piden. Ahora, yo tengo este momento posibilidades de molestar por unos instantes a un perito en esta materia. Él se llama Douglas Torres. El caballero está en la línea telefónica, nos hace el favor de atendernos, don Douglas, y él es partidario exactamente del inventario contractual que usted solicita por su experiencia como procurador. Creo que también Íñigo lo primero que ha de haber pedido es aquello, ¿no? Hasta para hacer un cálculo. El acuerdo de reparación, para firmarlo, debe partir de algo, no de que le devuelvan los contratos. ¿Cuántos contratos se hicieron? ¿De qué montos estamos hablando? Todo esto que nos ha referido en últimos días, Douglas, ¿cree usted que es una obligación, pero inicial, una premisa tremendamente significativa e importante que exija el actual procurador? Dice él, sin pensar que no vayamos a poder restablecer nuestras relaciones contractuales. Eso era para después, no ahorita, pues. Prácticamente le está diciendo, si les vamos a dar nuevamente el contrato. ¿Cómo va a poder arreglar de esa manera? Pues ni un comisario chambón, pues no. Pero veamos, ¿qué nos dice Douglas? Buenos días a los radioescuchas de Radio Democracia. Un placer saludarlo, Gonzalo. También al señor doctor Gustavo Medina, y también lo veo al doctor Santos Alvite, gran amigo, un ex ministro de Recursos Naturales. Muy bien, sobre estos temas ya se han identificado cuál debería ser el procedimiento. Felicito al doctor Gustavo, siempre su acervo es importante, su conocimiento en este tema como ex procurador del Estado. Sí, pero
aquí se requiere, basado en un estudio comparativo, podemos hacer cómo fueron los acuerdos reparatorios a nivel internacional, ¿no? También, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proceso a seguir? Porque el producto final es el acuerdo, pero ¿cuál es para llegar los elementos, la estructura ósea, ¿no?, del proceso para llegar a un acuerdo? Porque el resultado es el acuerdo, pero ¿cómo? ¿De dónde nacen esas cláusulas reparatorias que van contenidas en ese acuerdo, en ese acuerdo reparatorio entre el Estado ecuatoriano y, en este caso, Odebrecht? Nacen primeramente de una planificación, de una organización, de una dirección, que lo que es la parte preliminar, determinar cuáles delitos se someten, por ejemplo, a los procesos reparatorios, no, si son delitos, o en área administrativa, en el área civil. Es decir, todo esto hay que ver en qué régimen prácticamente es. O están contenidos estos tipos de infracciones penales, etcétera, etcétera. También hay que conocer qué compromiso debe tener, o decirle al victimario, en este caso Odebrecht, cuál es la información que está obligado a entregar por cada uno de los procesos. Además, muy bien lo que dijo, y coincido con el señor doctor Medina, en la cual indica que se requieren las fórmulas, así es, las fórmulas matemáticas financieras para poder determinar... La fórmula la concretan, Douglas. Le dicen, si nos devuelves los contratos, ahí te damos una parte. No, perdóneme, Gustavo. Pero Gonzalo. El asunto, Gonzalo, discúlpeme, pero ahí estoy hablando de las matemáticas financieras aplicadas cuando ya terminemos los montos preliminares o montos definitivos de cada uno de los contratos. Ahí vemos cuál es el costo-beneficio de eso, el daño, como antes dijo el señor doctor, el daño tanto material como el daño inmaterial, ¿no? También tenemos que conocer los costos muy bien, los contratos iniciales, cuáles fueron, los contratos complementarios, las otras facturaciones que hubieron adicionales a ese contrato original. También tenemos que conocer todo esto, pero por parte de quién, de las entidades que forman parte de esta comisión. Puede ser el Servicio de Rentas Internas, puede ser el Sistema de Contratación Pública, tiene que ser la Contraloría General del Estado, etcétera, etcétera. Hay mucha documentación que está... Pero ¿usted cree que de entrada el señor procurador actual les debía haber ofrecido, porque dice, sin descartar que podamos volver a contratar con ellos, dice, quiero que le escuche. Cunde la desmoralización, cunde el mal ejemplo, ese es un daño gravísimo que no puede ser cuantificado objetivamente, pero que probablemente una vez determinado el daño material pueda ser ese el marco de referencia para la determinación del monto de daño inmaterial. La compañía Odebrecht jamás podrá imponer como condición para el pago de la indemnización el que el Estado ecuatoriano la vuelva a contratar. No estoy descartando por completo la posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano, pero cumplidas ciertas condiciones. Primero, Odebrecht actualmente es contratista incumplido del Estado. Primero hay que determinar, contrato por contrato, los rubros concretos de daño causado por Odebrecht. ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no, mi querido Douglas? Hay un tema muy importante. El acuerdo reparatorio de las partes. Las partes en este momento tienen que saber cuánto es lo que va a cuantificar el Estado ecuatoriano con respecto a esos daños materiales. No olvidarse, si estamos hablando del importe que él habla, el señor procurador Íñigo Salvador, habla de que es difícil el cuantificarlo. No nos olvidamos que depende del delito, si estamos hablando de lo penal. Acá el soborno, que ahora equivale al cohecho. Sí, el importe depende de la naturaleza del delito. Segundo, el bien jurídico protegido en este caso. ¿Cuál fue el bien jurídico protegido? Es el recto proceder de todos los funcionarios públicos que estuvieron en estos procesos. Sí, también el daño causado por el cometimiento de este delito. Todos estos elementos vamos a llegar a la cuantificación, ¿sí?, el importe o al monto de lo que es previamente a una negociación. No podemos ir a rajatabla con un valor que dicen aparentemente 35 millones de dólares en soborno. No, tenemos que analizar aquello, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, no olvidarse que él dice una parte, una vez, por ejemplo, aprobado el acuerdo judicialmente, hablemos del acuerdo reparatorio,
deben de levantarse las prohibiciones. Por favor, eso es parte de las negociaciones. ¿Se levantará o no levantará? Eso depende, sí, eso ha sucedido en otros países. También las exenciones de medidas administrativas, por ejemplo, que ellos pueden estar pidiendo. Hay que analizar esto. Estos son los beneficios. El uno también tiene que tener, este es el ganar, pero ganar el Estado, por un lado, y también justipreciar las cosas con respecto a Odebrecht. Por eso es que siempre indicaba que se requiere dos tipos de peritos, los peritos de parte, que le llamo yo, el parte por parte de Odebrecht y por parte de esta comisión. Luego, ahí tiene que haber partidas de conciliación. Esas partidas de conciliación se requiere otros peritos que son nombrados por juzgados externos. Esos son los que van a subsanar cualquier novedad con respecto a los valores. Teniendo los valores, en ese momento podemos ya ponernos en una negociación preliminar. Máster Torres, muchas gracias. Muy bondadoso, muy buenos días. Doctor Medina, doctor Santos, a ustedes les digo, ¿está bien manejado de comienzo el asunto o parece que hay, para los jóvenes que son, digamos, que se dan perfecta cuenta y que nos interesa que sea un acto rectificatorio que vaya en abono de su formación ética? Me refiero a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos en mi caso. Yo quiero que aprendan de esta negociación, pero no con el estilo que quieren imponer los otros, pues no. ¿Cómo van a contratar de nuevo? Pues. Pero abuelo, pero papá, cualquiera de estas menciones. Pero ellos no fueron los que les calentaron las manos, los bolsillos a malos funcionarios. Y van a volver a repetir que esas prácticas nos van a sacar. Cualquier persona, así juegue las bolas o los tillos, se va a dar cuenta de que de allí mismo van a sacar la parte que complemente un arreglo cuantitativo, pero no el arreglo cualitativo, que es el que nos interesa hasta para formación de nuestras nuevas generaciones. ¿Cómo va a ser eso posible? Obviamente hay renglones que pueden aceptarme y hay renglones que no pueden aceptarme. Ustedes tienen la palabra, doctor Santos Alvite. Mire, Gonzalo, yo he escuchado con mucha atención al doctor Medina y al economista Torres, a quien lo conozco, es una muy buena persona, y me ha alegrado de que están llevando el tema a un plano técnico, números, cuál fue el perjuicio, y tiene que haber una compensación, tanto, como dice el doctor Medina, en el aspecto físico, matemático, cuantitativo de las obras, cuanto en el daño moral. Eso está bien, eso tienen que hacerlo los técnicos, bien. Pero yo le voy a decir una cosa, Gonzalo, yo me alegro de esto, me alegro, porque es primera vez que una compañía que nos ha perjudicado se sienta a negociar una reparación. Es primera vez. Este es un caso emblemático. Ajá. Hay que reconocer. Si trajéramos a todos, seríamos millonarios. Multimillonarios. Multimillonarios. El Kuwait de América del Sur. Y vea cómo nos han robado. Exactamente. Así es que hay que reconocer que Odebrecht ha dado la cara. ¿Dónde están los chinos que hicieron el Coca-Cola Sinclair? Para 1.500 megavatios solo produce 700 y tiene 7.000 fisuras. ¿Dónde están? Ni aparecen. ¿Dónde está la compañía SK que hizo la reparación de Esmeraldas? Ni aparece. ¿Dónde está Wally Parsons que hizo también la refinería del Pacífico donde se robaron 1.500 millones de dólares? Ni aparece. ¿Dónde están los chinos que compran el crudo con $4 de descuento? Ni aparece. Por lo menos aparece el Odebrecht. Bien, hagamos una cosa seria, como muy bien dice el doctor Medina y el economista Torres, que hablen los números, ¿verdad? Que hablen los números. Yo creo que hay una confusión. A mí me parece que el procurador, en quien tengo la mejor opinión, es un diplomático sofisticado, sabe cómo hacer una negociación internacional. Él dijo, primer punto, compensación. Y eventualmente... Pero usted de presidente le cancela con este...
No, es que yo le interpreto de otra manera, Ya. Gonzalo, perdón. Yo creo que él dijo, primero arreglemos. Ese es el objetivo de esta negociación. Y si arreglamos bien y en el futuro quieren contratar, que lo hagan, pero primero arreglemos. Yo no creo que está condicionado al uno y al otro. Y le voy a decir una cosa, Gonzalo. Odebrecht va a tomar una decisión que está circulando en el mundo del derecho internacional que aquí no se le ha dado a conocer. Le pongo en qué consiste. En Miami hay más presos por la corrupción de Petroecuador que aquí. Hay los señores Vaquerizo, el doctor López, el doctor, un señor Armagol Ceballos, un señor, 5 o 6 personas, el señor Luque, 7 o 10 personas ecuatorianos, ciudadanos ecuatorianos, que fugaron a Miami con el dinero que robaron de la obra pública en Petroecuador, están presos en los Estados Unidos, presos. Y han tenido que pagar fuertes indemnizaciones al gobierno americano. Los han mandado a la cárcel y les han quitado la plata. Bien, en los Estados Unidos existe una ley de protección de las víctimas, de reparación de las víctimas, en la cual si usted es víctima de un robo, la policía aprehende, coge preso al ladrón y le quita lo robado, le devuelve a usted. Usted es la víctima, es su propiedad. Entonces, Petroecuador, viendo que había tantos presos por la corrupción de Petroecuador en Miami y tanto dinero confiscado por la autoridad americana, se presentó en el juicio diciendo, señor juez americano, yo soy la víctima, devuélvame esa plata. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos protestó y dijo, Petroecuador, sin vergüenzas, ustedes no son la víctima, ustedes son los victimarios, ustedes son los corruptos. Todas las decisiones, desde el directorio hasta el último empleado que intervinieron en estos negocios, fueron corruptos. Son corruptos los contratistas, pero también es corrupta Petroecuador. Y no le devolvemos la plata, porque no se merece por su corrupción. Entonces aquí no se trata de que Odebrecht era el lobo feroz y los funcionarios Capayas y Calvopiñas, la caperucita roja. Angelitos. No. Es compartida la corrupción. La corrupción también la hizo el Estado, igual que la empresa privada. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pero repito. Pero ¿a dónde debemos llegar con esa consideración? Equidad. Decirle, señores, el daño que ustedes hicieron es esto, pero reconocemos también que hubo funcionarios corruptos que se llevaron la plata. Pero, equidad con técnicos, y estoy de acuerdo. Si se llega a determinar cuáles son los funcionarios corruptos y están libres, ¿qué se debe hacer? Gonzalo, qué buena pregunta. Se les debe recuperar la plata. Mire, Gonzalo, dicen ya que tienen invertido en la Florida. No importa en dónde esté, pero le voy a decir una cosa, Gonzalo. Dicen que la corrupción es 35 mil millones de dólares, ¿verdad? Tomemos el caso Glass. Él era el vicepresidente de la República. Por ser el número 2, le debe haber tocado el 10%. Pero pongamos que como él no fue los 8 años, sino la mitad del periodo, que le toque el 5%. Glass se llevó 1.750 millones de dólares de fijo. ¿Cuánto le han sacado? Ni un centavo. Ahí está feliz esperando que pasen los 6 años y gozará de la plata. También hay que recuperar lo que se robaron los funcionarios. En Miami están recuperando, aquí nada. Mire, los aviones que se iban a depositar en los paraísos fiscales, ¿por qué no les llaman a los pilotos? Así es, y son conocidos. Son conocidos. ¿Acaso los maletines tienen pies para ir directamente al banco y manos para llenar? Si no recuerda, Rafael, les conoce el hermano. Entonces, aquí está la gran corrupción. Aquí se llevaron la plata, los 35 mil millones, el 90%, y no hacemos nada. El señor Topic devolvió 15 millones. ¿Y qué está? Felizote, usted le ve, nadie le dice nada, por favor, señor Topic, ¿cómo le vamos a topar?
Glass, ¿por qué no le sacan la plata a Glass? Los ministros de energía, ¿cuántos se llevaron los que firmaron las refinerías Pacífico y las refinerías de Esmeralda? Y están riéndose, están felizotes. No, no, no. También la caridad comienza en casa. Muy bien cobrarle a los de Brecht, todo lo justo, ni un centavo personal. ¿Y los otros? Y los otros, y los pícaros, y los Glasses, y los del directorio. O sea, la misma justicia americana, cuando se opone a la intervención como víctima de Petroecuador, dice, los directores de Petroecuador eran corruptos, ellos tomaron las decisiones, y los funcionarios que negociaron eran corruptos, ellos se llevaron la plata. ¿Qué hacemos con ellos, doctor Medina? Yo distingo muy claramente el aspecto penal del aspecto del acuerdo. ¿Cómo es Lo eso? ideal serían que avancen los procesos que algunos están en marcha, otros parece que no han pasado de la etapa de la mera indagación, que avancen en orden a establecer las condignas responsabilidades penales que cada uno de ellos tendría en esa variedad de delitos. Pero si los robos ya están establecidos, ya están ahí las inconductas penales descritas. Pero Y eso, los nombres y apellidos de los que eso se llevaron entraña el un dinero. procedimiento, un juicio debido, como dicen, para que luego de la indagación eso o se acaba el investigación siglo. de la Fiscalía sean los tribunales de justicia los que establezcan las responsabilidades de orden penal, y de ellas también van a devenir responsabilidades de orden civil. Pero también hay que hablar de la posibilidad de este acuerdo. Y el doctor Santos ha dicho ¿Cómo que, le gustaría a usted que se haga el acuerdo? ha dicho que Doctor. se trata de un caso emblemático. A mí me parece que estamos en la reincidencia de la situación, porque hay que recordar que hubo también un acuerdo con motivo de la central hidroeléctrica San Francisco, en la que se llegó a conciliaciones en habiendo responsabilidades de todo tipo que estaban en proceso de establecimiento. ¿En qué presidencia fue esto? No, pues en el gobierno anterior. Recuerda que todos sabemos que se le sacó a Odebrecht con bombos y platillos. Se dijo, le hemos sacado a patadas. Pero luego Odebrecht volvió a sentarse a la mesa, arregló el tema de San Francisco y se abrió la posibilidad de que pueda celebrar varios contratos. De suerte que Pero para ese mí fue un arreglo con los mismos pícaros. este caso de hoy ya no es sino un segundo episodio. Pero estos no un son los segundo pícaros. capítulo. Estos son otros funcionarios. Son otros fiscales, otros son procuradores, otros, otros naturalmente. abogados del Estado que están solucionando. Por ¿Cómo suerte, van a decir, nuevamente vengan les vamos a dar contratos para que de ahí nos paguen? Reitero ¿Cómo que va a ser eso? aquello de decir, hay la posibilidad, aunque sea muy remota, de que vuelva Odebrecht a contratar, ese asunto ni siquiera debe mentárselo. Ni siquiera ¿Pero debe cómo quedaría? mentárselo, porque estamos todavía con las cosas Claro. frescas. ¿Acaso que el acuerdo de San Francisco ocurrió en el siglo pasado? No, pues es reciente. Ocurrió hace pocos años. Sí, Y hoy estamos viviendo el tema de los perjuicios que se habrían ocasionado en cada una de esas contrataciones. Va a tener que hacerse un esfuerzo muy grande, no solamente en el orden cuantitativo, para el establecimiento de valores que entrañarían el daño material, sino también para justificar en el orden jurídico la posibilidad de ese acuerdo. Y en esto tienen responsabilidad las actuales autoridades, que son otros personajes, por suerte, que tienen que demostrar que están a la altura de las circunstancias que demanda
el momento político y histórico que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Esperemos que estas esperanzas, aunque parece una repetición, estas esperanzas no sean motivo de una nueva frustración. ¿Con oportunidad de qué circunstancia el expresidente Rafael Correa menciona que él es partidario de un retorno de la Odebrecht? A ver si orientamos, y si no lo podemos hacer, escuchan a Correa manifestar esto, pero ¿en qué escenario, en qué tiempo, en qué circunstancia dijo esto? Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Así es con respecto a San Francisco, que reivindicó aquello. ¿Y lo demás, economista, expresidente, y lo demás? ¿Que vuelva nuevamente? Claro. La historia se ha encargado de demostrar si aquellos júbilos expresados con motivo de la vuelta de Odebrecht han sido verdaderos. Por esa experiencia es que yo digo, no es el que estamos viviendo un capítulo aparte. Es un segundo capítulo de una historia que ya tiene ciertas expresiones, ciertas consecuencias, ciertos resultados. Por eso la gravedad y seriedad que entraña a afrontar hoy, en este momento, con nuevas autoridades, doctor, cuando ya se pueden de alguna manera otear, visualizar ciertas informaciones, nos digan algo que recobre la esperanza, la confianza del pueblo ecuatoriano. Aquí decimos la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro.